buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos ve. Ya ustedes saben, este es su programa preferido de entretenimiento financiero. Venimos con lo que dicen las aerolíneas, lo que le están pidiendo al gobierno. También, obviamente, los casos muy contagiosos en Europa y Pinesol, aprobado para el COVID-19, además de las noticias, porque esto es, sí, factores económicos. Adelante. Bueno, yo les voy a contar un cuento personal. La temperatura cambió en donde yo estoy, en Boston, en Massachusetts, un poco más de frío y se siente la tranquilidad porque a veces ustedes me veían sudando. Vamos a ir con lo que siempre les pido yo, que es que se suscriban al canal porque de esa manera, dependiendo de la plataforma donde nos estás mirando, te llegan las notificaciones. Y obviamente que si te gusta todo lo que hacemos desde el equipo de producción, que nos premies con un like porque es la manera como nosotros medimos a nuestra audiencia. También hacernos preguntas, no olvides eso. Con respecto a los titulares, fíjense bien, cosas interesantes sucediendo. Vamos a hablar hoy de la economía per se, lo que las decisiones que toma el Banco Central, pero con respecto a las líneas aéreas, importante porque las líneas aéreas estaban pidiéndole desde hace tiempo al Congreso que extendiera la oportunidad de que tuviesen otro paquete de ayuda para garantizar que no existiesen despidos hasta por lo menos entrado marzo del 2021, y hoy han estado trabajando muy ligada a la Casa Blanca para tratar de llegar a ese nivel. También es importante observar, porque no sabemos realmente la data exacta de lo que está pasando con el coronavirus, la cantidad de contagios vertiginosos en suelo europeo, vertiginoso a un nivel increíble, pero lo que sí sabemos es que parece que la tasa de mortalidad ha caído porque hay muchas más personas infectadas que no desarrollan esos síntomas fatales. Además de que, como ustedes saben, existen mejores, afortunadamente, mecanismos de tratamiento en el caso de que la gente llegue a ciertos niveles difíciles, pero indudablemente que todo es un abanico de una lotería porque no se sabe qué es lo que está pasando. La otra parte que sucedió que nos llamó la atención, porque probablemente es un detergente que ustedes conocen en América Latina, Pinesol, sí. A raíz de que la compañía que produce las toallitas que están impregnadas con cloro se han acabado, pues resulta que ahora ciertos organismos que se encargan de la supervisación de cuáles útiles de limpieza pueden ser necesarios han aprobado a Pinesol. Pinesol para el COVID-19, porque de esa forma podemos limpiar las cajas registradoras, los mostradores, los pisos y cualquiera de las superficies, así que va a estar muy nebuloso lo de Pinesol. Pasando a la parte que nos caracteriza, que es como nosotros empezamos formalmente el programa, que es básicamente los índices financieros. Nosotros vamos a ponerles ahí lo que sucedió el día de hoy. Tenemos el Dow Jones cayendo alrededor del 0.47%, aquí donde viene un poco de miedo. El índice más representativo de todos, el Standard & Poor's 500, cayendo 0.84%, pero el Nasdaq, sí, el Nasdaq Tecnología tiene una caída importante, es el pico más alto, y no solamente eso, sino que muestra una volatilidad específica dentro de su índice por encima del 35%, algo que es importante porque para los que están entendiendo toda esta parte de economía, inclusive para los que la están estudiando, porque le llegamos a una cantidad de estudiantes, ese número implica mayores caídas. Solo que todos estos lineamientos, digamos, desde el punto de vista estadístico y económico, cambian vertiginosamente, pero estarían apuntando hacia una mayor caída, y lo vamos a ver en algunas de las secciones más adelante, pasando específicamente con las noticias. Lo primero que vamos a hablar es de TikTok, que es ese app que tanto le gusta a la gente joven y a una que no es tan joven, que quiere estar jugando. Parece mentira, las estadísticas dicen que la gente pasa, óiganlo bien, alrededor de 79 minutos al día tratando con el app. Definitivamente increíble. Bueno, lo interesante es que se ponen de acuerdo dentro de lo que se llama ByteDance, que es la compañía, para que Oracle, oígalo bien, y Walmart dejaron por fuera a Microsoft y estén negociando con ByteDance y con el gobierno chino para tratar de que entonces la manera en cómo haya un control en compañías americanas sea de la siguiente. ByteDance vende alrededor de un 20%, dándoselo probablemente un consorcio entre Oracle y Walmart,
y con algunos venture capital, que son las compañías que invierten antes de que todas estas compañías vayan a ofertas públicas en la bolsa, se queden con la mayoría. Y la otra parte de esas acciones que quedan en ese conglomerado chino que tiene un nombre llamado ByteDance, se diluyan en una oferta primaria. Lo explico rápidamente, en una oferta primaria de acciones, que es lo que se llama un Initial Public Offering, que se hace antes de que la compañía vaya a la bolsa. Las acciones que se van a diluir son las acciones que queden en el consorcio chino y se soluciona el problema de que la data muy sensible con alguna información de ciudadanos y residentes americanos quede siempre en manos de compañías americanas o totalmente disuelta. Nos llama mucho la atención cuando estamos tratando aquí de Walmart. ¿Por qué? Porque Walmart ha tomado ciertas oportunidades interesantes, como por ejemplo cambiar, valga la redundancia, en ese cambio interesante, lo que es la parte de la remuneración a los empleados. Ellos le van a subir el sueldo alrededor del 11 o 14% de la plantilla laboral, algo que es importante, a números que van desde $15 la hora hasta $30 la hora, cambiando una cantidad de estructuras dentro de la formación que tienen en sus diferentes tiendas. Esta compañía ha venido definitivamente manejando muy bien el modelo de negocio en comparación con la competencia que tiene contra Amazon, y ahí ustedes están viendo en pantalla cómo obviamente sube lo que nosotros decimos la barra, que es necesariamente la manera en cómo se miden todas esas cantidades de procesos de remuneración de empleados. En cuanto al gráfico, nosotros tenemos ahí en pantalla, como les ponemos todas las noches, gracias al equipo de producción que hace posible todos estos cambios que, aunque ustedes no lo crean, son sumamente difíciles para llevarles el programa, que Walmart hoy estuvo alrededor de 0.32% arriba, pero en lo que va de año lleva alrededor del 15%, lo que la hace una compañía que definitivamente mantiene una seguridad en cuanto a lo que sería el manejo de su modelo de negocio y la oportunidad de seguirle entregando valor a sus diferentes accionistas. Nos llama también mucho la atención, por otro lado, una compañía que se encarga de hacer mobiliario para oficinas, muy conocida inclusive en el país de donde vengo, Venezuela, porque en aquella Venezuela que teníamos en los años 90, muchas de las oficinas se nutrían de esa posibilidad de tener muebles. Herman Miller, esta es una compañía internacional muy grande que cotiza en la bolsa y que indudablemente tuvo una cantidad de ramificaciones, algunas bien complicadas por la pandemia, porque se acaba de una manera la posibilidad de refaccionar las compañías, porque en las oficinas no hay gente, pero resulta que explota un modelo de negocio que nos llama mucho la atención, que es el modelo de negocio de la parte de lo que serían las oficinas de las casas. Y eso, como lo veníamos conversando, es una parte, un segmento de lujo. También es interesante ver cómo ella entregó alrededor de 624 millones de dólares con respecto a los 500 y tantos que tuvo el año pasado, y aunque ha caído alrededor del 6 punto tantos por ciento en términos de esa facturación, realmente navega correctamente el modelo de negocio para hacer, como ustedes están viendo allí, se recupera. Y no solamente eso, sino para mostrar cifras que ahorita nos lo va a poner ahí el equipo de producción de la mano de Willie Mays. Hoy subió, solo hoy, 33.48% para quedar abajo tan solo, porque esa recuperación es enorme, 37% en lo que va del 2020, pero probablemente la van a seguir comprando porque tiene unos números excelentes en comparación con respecto inclusive a su modelo de negocio. Y en la última etapa de la parte de las noticias, definitivamente hay otra que nos llama mucho la atención, que es la de los bancos y lo que se llamaría un estrés test. Cuando la gente tiene problemas cardiovasculares, les hacen en Perú, en Colombia, desde donde me estás viendo, en España o en Alemania o en Nueva Zelanda o en Venezuela o en Miami o desde aquí, desde Boston, a lo que se llama una prueba de estrés, que en inglés se llama stress test. Los bancos también pasan a formar parte, a través de lo que les exige la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central o la autoridad monetaria, cómo someterse a una prueba de estrés test, cómo yo agarro los escenarios y los números estadísticos y macros del banco y básicamente tengo una cantidad de hipótesis y escenarios
cómo se comportaría la cartera de créditos, cómo se comportarían los activos del banco. Y de esta manera lo que se trata de hacer es de prevenir que exista la misma oportunidad de crisis financiera que hubo en el año 2008, cuando también existían los stress tests, pero lamentablemente no estaban tan robustos como están hoy los bancos en el sistema financiero. Resulta que la Reserva Federal se los está exigiendo y pueden pasar cosas positivas, como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo que estén mejor preparados para cualquier segundo o tercer brote de coronavirus que haga, por ejemplo, tener que cerrar nuevamente la economía. Y no solamente eso, sino que les permita a esos bancos poder entregar nuevamente dividendos a sus accionistas, que como saben ustedes estuvo paralizado y lo anunciamos en un programa por ahí por abril. Vamos a ver, por ejemplo, ahí en pantalla el comportamiento de la acción de JP Morgan, menos 1.14% y menos 29% en lo que va del año. Muchos me preguntan, ¿pero por qué ha venido cayendo los bancos de esa naturaleza? No, más bien se han venido recuperando, estaban aún peor y parece que en el momento en el que haya lo que nosotros hemos llamado una rotación de sectores, que pasa de la parte de tecnología que ha subido abruptamente y se venga a lo que se llaman acciones cíclicas, esos bancos pueden empezar a recuperar. Creo que también Willie May nos puede poner ahí qué es lo que sucede con Citigroup, que para hacer propaganda, como saben, nombró a la primera mujer, pues definitivamente como la CEO de un banco interesante en los Estados Unidos. Tenemos ahí el gráfico de Citigroup, que tiene la oportunidad de mostrarnos que hoy también en línea con JP Morgan bajó el 1%, pero que ha sido un poco más castigada y tiene alrededor del 44% abajo en lo que va de año. Definitivamente muy interesante todo lo que está pasando en la economía y creo que es importante ahora pasar a una de las secciones que les enseño a ustedes cómo esta compañía que se encarga de research, y déjenme decirlo correctamente, research, porque mi mamá me llamó el día de hoy y me dijo, Víctor, ¿puedes repetirlo correctamente en inglés? Y me dio mucha risa y lo voy a decir en el programa. Pero resulta que esa sección es de uno de nuestros socios de negocio como yo les he venido explicando, viene entregando una cantidad de lineamientos y les enseña a todos ustedes realmente cómo los manejadores de fondos a nivel mundial tienen una confianza en todas estas compañías para poder establecer el portafolio de inversiones. Adelante. Y ahí vemos en pantalla definitivamente a Darryl Jones, que es uno de los socios de la compañía, preguntándole al CEO o al fundador de la compañía, que es este señor que ven en pantalla que se llama Keith McCullough. Keith está hablando de cosas interesantísimas con respecto, inclusive lo estaba leyendo, creo que se ve en mis pantallas atrás en la computadora mientras el equipo de producción me estaba ayudando, de que la Reserva Federal, a través de lo que dijo ayer en su enunciado luego de sus reuniones de martes y miércoles, dice que ellos pretenden que exista inflación, pero lo que explica allí Keith McCullough es que está pasando todo lo contrario. Hay un riesgo de que entremos en un proceso deflacionario y es bien complicado. Inclusive él está mostrando dentro de lo que está hablando, número uno, de la volatilidad que hay en el índice del Nasdaq, y esa volatilidad implícita dentro de ese índice nos trae mayores dolores con respecto a potenciales bajadas, pero que en definitiva puedan desencadenar una subida del dólar con respecto a las otras monedas, porque lo que sucede en Estados Unidos permeabiliza, y si hay mucho miedo con la moneda americana, como ustedes comprenderán, con uno de los sistemas más robustos del mundo, que dejaremos para Europa y algunos lugares de Asia. Entonces Keith McCullough está explicando indudablemente la diferencia entre una tendencia y un trade, que en inglés es un trend y un trade. Eso se lo voy a explicar en alguno de los programas, pero es bien interesante porque indudablemente muestra cómo los manejadores de fondos deben hacer un análisis minucioso, estadístico, matemático, de noticias, de equipo, para poder entregarles rendimientos ajustados por riesgo a los clientes. Así que bien interesante esta parte, y les estamos poniendo ahora en esta sección, Willie May, de aprendizaje, algo que también nos llama la atención. ¿Por qué? Porque los terceros viernes de cada trimestre de los meses, en este caso serían diciembre, marzo, junio y septiembre, tenemos lo que se llama el cuádruple witching. ¿Y por qué se denomina de esa manera? Es cuando coinciden el vencimiento, óiganlo bien, para que lo entiendan, porque desde el punto de vista de aprendizaje es importante. ¿Por qué es importante, Víctor? Porque la volatilidad aumenta, y la volatilidad es un indicador que me permite saber
cómo se puede manejar el portafolio en un momento determinado y es un indicador matemático. Esto no es una apuesta a ver desde dónde viene el viento y es lo que venimos haciendo en el programa, es explicando cómo hace esta gente para poder entregar retorno con toda una cantidad de información que, como ustedes ven, se las voy diseminando. Esas personas todos los terceros viernes de esos meses que les nombré tienen la posibilidad de tener el vencimiento de los futuros de los índices, de los futuros de las acciones. Por eso se llama cuádruple witching, de los vencimientos de las opciones sobre las acciones y de las opciones sobre los índices. Sí, yo sé que suena un trabalenguas, pero es importantísimo porque justamente de ese cuádruple witching viene una cantidad de formación de volatilidad porque la gente se rueda de contrato de mes y hay una cantidad de operaciones que afectan lo que se llama el activo subyacente, que es lo que ustedes ven por allá en pantalla, que son mis barritas y el mercado de capitales. Entonces, definitivamente eso es lo interesante desde el punto de vista de aprendizaje. Y ya para pasar a lo que yo he denominado ya, y se queda de esta manera la reflexión del BIC, yo creo que esto es como los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos dicen que es un día a la vez. Definitivamente la cantidad de incertidumbre es total, la gente me llama muy preocupada con lo que pasa en mi país Venezuela, ustedes ya han visto el descarrilamiento de la situación en Brasil, estamos escuchando de más casos en Europa, pero ayer un poco más optimista viendo cómo en los Estados Unidos parece que viene una distribución de una vacuna que algunos tienen miedo de ponerse porque no sabemos si puede tener efectos secundarios en el corto, mediano o largo plazo, así que vivimos en una incertidumbre total donde creo que lo más importante es tratar de concentrarse en las próximas 24 horas como hacen esta gente que va a Alcohólicos Anónimos y de esa manera ir viviendo la vida y aunque suene muy elemental y muy básico, esa es la reflexión del BIC, porque aunque ustedes no lo crean, todo lo que nosotros hacemos también genera una cantidad de estrés en el equipo que nosotros tenemos, porque aunque pareciera que sepamos de todo, es sumamente complicado el manejo, no solamente de las finanzas, sino el manejo de la vida. Willie Mays, ponle ahí a los muchachos, por favor, que se suscriban al canal. Señora, señor, dígale a sus amigos que se suscriban al canal porque les llegan las notificaciones y van a empezar a ver una cantidad de anunciantes porque ya pasamos ciertos lineamientos y van a empezar a ver anunciantes en nuestro programa. Sí, patrocinantes y propaganda y publicidad y el Víctor va a decir, esto llega a usted por esta compañía o por esta otra compañía, porque es la manera como crecemos al siguiente nivel. Si te gusta lo que venimos haciendo, exacto, yo siempre digo lo que me han explicado. ¿Por qué nos dan un like? Porque a todo el mundo le gustan los likes, porque todo el mundo tiene ego y quiere verse representado en un trabajo que le llega a la sociedad, a las personas, y de esa manera es que nos premian. Se despide el Vic, como siempre, buenas tardes, buenas noches o buenos días, porque ya hemos crecido en varias plataformas que definitivamente no sabemos a qué hora nos están mirando. Así que nos vemos muy pronto. Buenas tardes.